pudiera pensar en que me están dando un 2x cuadrada, x, lo pongo diferente, menos 3y cuadrada, menos 6x más 10y menos 2 igual con 0. Bueno, estoy inventando aquí la ecuación general de la hipérbola, pero es lo adecuado para que vayan entendiendo cómo calcular la ecuación ordinaria y que obviamente no se basen en lo que mencionan en la red, ¿no? Lo importante es que entiendan los conceptos de álgebra y que se puedan enfrentar a cualquier ecuación. A veces, problemas o ejercicios que enseñamos en una evaluación los ponemos muy fáciles, o sea que se puedan obtener rápido los valores, pero en la realidad, cuando ya nos enfrentamos a una situación real en la industria, la complejidad, porque no es tan sencillo como lo vi en clase, pero no es que sea sencillo o difícil, simplemente hay que entender los conceptos y no basarse en reglitas. Entonces, lo primero que yo debo de hacer es agrupar, obviamente, lo que me interesa fuera de esa agrupación, lo que no me interesa tanto. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que me interesa obviamente es un 2x al cuadrado, lo segundo que me interesa es una 6x, y eso es debido a que son términos que tienen la misma variable. Me voy con la otra, tengo un menos 3y cuadrada, luego tengo un más 10y y tengo un 2. Fíjense cómo simplemente agrupar los términos que dependen de la x y lo que no depende de los dos, o sea el término independiente, lo estoy dejando en el miembro derecho. Eso primero es para empezar a llevarlo a la forma ordinaria. Una vez que ya agrupé, ¿qué es factorizar? Expresar en factores. Número de lista. No tengo. Ok, entonces voy a expresar en factores. Si yo voy a expresar en factores, como aquí hay que tener cuidado porque factorizar, hay un factor que es el 2, hay un factor x y hay otro factor que es la x porque está multiplicado por sí mismo dos veces. Si ustedes se dan cuenta, aquí 6x, pues también existen muchos factores porque el primero es y que está multiplicando la x. ¿Cómo sé que hay un 2 y un 3 en el 6? Pues porque el 6 se puede expresar como la multiplicación de dos factores que es 2 por el 3. Entonces, debido a esa situación, yo el factor que quiero factorizar. Ahorita no voy a hablar de máximo común divisor, sino voy a hablar de un factor que es el factor 2, porque lo único que voy a hacer es dejar el factor coeficiente, es lo único que debo de factorizar. Por eso aquí no estoy escribiendo que estoy factorizando el máximo común divisor, porque lo que debo de factorizar únicamente va a ser el coeficiente, o sea el número que está multiplicando a la x cuadrada. Una vez que ya sé cuál es el coeficiente, ya sé qué es lo que voy a factorizar, entonces realizo el proceso. Recuerden que el proceso es la división. Por lo tanto, si dividen el 2x cuadrada entre el 2, pues yo sé que solamente puedo dividir el elemento entre el 2, que es voy a obtener solamente la x cuadrada, porque dividí el 2 entre 2 y me dio un 1. Luego, si hago lo mismo, dividir elemento entre elemento, yo tengo que dividir un menos entre un más, que me da un menos, un 6 entre un 2, que me da 3, y la x pues se divide entre un 1, que sabemos que por ahí hay un 1 multiplicando, y entonces al realizar esa, lo que tener de resultado es un menos 3x. Lo voy a hacer por partes, aunque pudiera aplicar muchos conceptos en un solo paso. Ahora, hago lo mismo con el coeficiente de la y cuadrada. Si ustedes se dan cuenta, el coeficiente de la y cuadrada es el 3, está siendo multiplicado por un signo. Por lo tanto, voy a factorizar a los dos. Aquí me queda un menos 3 que multiplicar lo mismo. Voy a realizar la división para saber cuáles son los factores que van a estar entre el paréntesis.
Esa división es de menos 3y cuadrado. Primero divido signos, menos entre menos me da más, luego el 3 entre el 3 que me da 1, y luego la y cuadrada entre un 1 que está aquí multiplicando al 3, y eso me da por resultado una y cuadrada. Y con esta parte, y fíjense como aquí va a dar un poco convencional, pero no quiere decir que esté mal. Si ustedes dividen el más entre el menos, me va a dar. Si ustedes dividen el número, el coeficiente, o sea el 10 entre el 3, el resultado no es un número que dejo como expresión decimal. Nunca utilizo expresión, perdón, siempre dejo número racional, nunca utilizo expresión decimal. Y por último divido la y entre el 1 que multiplica el 3, y pues el resultado obviamente es la y. Por eso les digo que hay que dividir elemento entre elemento, aunque ya en algún momento lo podemos hacer directo, ¿no? Y en el miembro derecho pues sigo dejando el sol. Lo único que hice fue factorizar el coeficiente. Insisto, puedo hacerlo esto mucho más rápido, pero como es el primer ejercicio, por eso lo hacemos cada un concepto por paso. Luego voy a completar el trinomio cuadrado. ¿Cómo completo? Tomar de referencia los coeficientes del término lineal, en este caso al 3. Entonces para completar el trinomio tengo que ese 3, ese coeficiente, lo divido entre 2 y lo elavo al cuadrado. Resulta que el número que va a completar el trinomio es un 9 cuartos. Acuérdense que la definición de potencia me dice que hay que multiplicar a la base por sí mismo. Y aquí voy a hacer lo mismo. El único detalle es que este número es un poquito diferente a lo que estoy acostumbrado, pero el procedimiento es el mismo. O sea, el 10 tercios lo divido entre 2 y elavo al cuadrado. Aquí lo único es que la división de números enteros, sino la división es de números racionales. Por lo tanto, agrego aquí un 1 en el denominador, los extremos, y lo divido entre el producto de los medios. Eso ya lo sé. Sabemos que no se dice ley del sándwich, se dice división de números racionales. Y esto me da por resultado un 10 sextos que debo de elevar al cuadrado. Pero como yo ya sé conceptos, sé que se puede simplificar la fracción. Simplificar la fracción sabemos que es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, si divido entre el mismo número al 10 sextos, esto me da 10 tercios, que elevado al cuadrado, ahora sí, me va a dar un 25 novenos. Ese número es el que me va a completar al siguiente trinomio. Vuelvo a repetir, estoy poniendo un ejemplo no poco convencional, porque necesitamos entender la aplicación de los conceptos y no solamente reglitas que a veces me enseñan en algunos videos de YouTube, ¿no? Bueno, entonces de aquí lo que voy a hacer es completar el trinomio. Ya sé con qué números voy a completar el trinomio, pero es que la operación que yo hago en el miembro derecho también la debo de hacer en el miembro izquierdo para no afectar la igualdad. Por lo tanto, yo voy a escribir ax cuadrada menos 3x y le voy a sumar el 9 cuartos porque ese número me permite que ya esté completo el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo calculé ese número? Siempre es dividir entre 2 y elevar al cuadrado. Luego escribo el menos 3 que multiplica a una y cuadrada menos 10 tercios de y, pero le debo de sumar el número que calculé previamente, que es un 25 novenos, y ese número me permite que ya esté completo el trinomio cuadrado perfecto. Ya completé los dos trinomios. Ahora lo que me hace falta es aplicar la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad menciona que la operación que hago en el miembro izquierdo es la misma que debo de hacer en el miembro derecho. Pero si ustedes se dan cuenta, aparentemente solamente estoy realizando una suma. Pero si ustedes observan, aquí hay una propiedad distributiva. Recuerden que la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los elementos de. Entonces, considerando la propiedad distributiva, entonces me doy cuenta que no solamente estoy agregando 9 cuartos, sino estoy agregando 2 por 9 cuartos. Y 2 por 9 cuartos, acuérdense que hay que multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, entonces me da por resultado un 18 cuartos. Pero como yo sé simplificar, ese 18 cuartos
se expresa como 9 medios. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo en el miembro izquierdo es sumar 9 medios y también lo debo de hacer en el miembro derecho. Vuelvo a repetir, estoy sumando una multiplicación de 2 por 9 cuartos, que por resultado me da 8 cuartos y que simplificando la fracción me quedan 9 medios. Esa es la razón por la que también en el miembro derecho sumo 9 medios. Insisto, estoy realizando un ejercicio poco convencional para que entiendan los conceptos, no para que se aprendan reglas. Si entienden los conceptos van a poder resolver cualquier ejercicio sin ningún problema. Vamos al siguiente. Pareciera que nada más estoy sumando 25 novenos, pero como está la propiedad distributiva, me dice que hay que multiplicar el menos por 25 novenos. Si yo multiplico el menos 3 por 25 novenos, sabemos que es 3 por 25 y 1 por 9. Pero como tienen la misma jerarquía, yo puedo hacer primero este 3 con este 9 y simplificar la fracción. Por lo tanto, si divido entre 3 el numerador y el numerador, me va a quedar un menos 25 tercios. ¿De dónde viene el menos 25 tercios? Insisto, porque dividí 3 entre 3 que me dio 1 y 1 por 25 me da el 25 y este 9 entre 3 me da el 3. Y de ahí ya me ahorro simplificaciones posteriores. Trabajo con números más pequeños y soy más preciso y más exacto. Por lo tanto, en esta multiplicación no estoy agregando 25, sino estoy quitando. Y por lo tanto, lo que estoy quitando son 25 tercios, tal cual se los mostré hace rato, ¿no? Entonces, con eso ya estoy completando el trinómio cuadrado perfecto y además aplicando la propiedad de la igualdad para que no se afecte a la ecuación. Eso me lleva entonces a que ya puedo aplicar el concepto que se llama factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Y para factorizar el trinomio cuadrado perfecto, lo que yo debo de hacer es calcular la raíz cuadrada del primero y calcular la raíz cuadrada del segundo. Lo mismo voy a hacer en el otro trinomio, calculo la raíz cuadrada de los dos. Y voy a escribir el signo del término lineal y el signo del término lineal. Fíjense cómo aquí aparecen dos signos negativos. Y al principio yo pensaba que era uno negativo y otro positivo. Pero todo eso provino por la factorización. Recuerden que aquí esta factorización de este más entre este menos me dio por resultado un menos. Entonces no se vayan con la finta de las reglas, porque en la red luego les dicen muchas reglas, pero en realidad simplemente se apliquen conceptos que se aplican en todas las matemáticas y son los mismos, y al manejar los conceptos van a tener dominio pleno de todas las matemáticas y no tenerse que aprender reglitas para geometría, otras para cálculo, otras para probabilidad, cuando pues nada más es una pérdida de tiempo porque las reglitas funcionan para casos específicos, no funcionan para todas las matemáticas, y los conceptos sí funcionan para todas las matemáticas. Por lo tanto, aquí me va a quedar un 2 que multiplica la raíz cuadrada de x cuadrada es x, la raíz cuadrada de 9 cuartos es 3 medios y el signo es negativo. Por lo tanto, aquí elevo al cuadrado. Y además, en el otro hago lo mismo. La raíz cuadrada de y cuadrada es y, la raíz cuadrada de 5 novenos es 5 tercios y el signo es negativo elevado al cuadrado. Obviamente, tengo que hacer la suma de estos. Pero para hacer la suma, yo puedo utilizar el concepto de múltiplo. Acuérdense que no voy a utilizar la calculadora en el examen de admisión a la superior. Por eso debo de entender estrategias. Si ustedes se dan cuenta, aquí el mínimo común múltiplo va a ser el 6. ¿Por qué es el 6? Pues es el 6 porque 2 por 3 es 6. Por lo tanto, yo puedo expresar 2 enteros en sexto. Y esos 2 enteros en sextos son 12 sextos. ¿Por qué? Porque en cada entero yo puedo obtener 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si tengo 2 enteros, entonces voy a tener 12 pedacitos de una división de 6 partes. Por eso se llama 12 sextos. Luego, en el 9 medios, voy a utilizar un concepto que se denomina múltiplo. ¿Qué es el múltiplo? El múltiplo es multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Entonces, si yo voy a calcular múltiplos, a este 2 lo tengo que multiplicar por 3 para que me dé un 6 y quede el mismo denominador. Por lo tanto, si multiplico por un 3 en el denominador, también voy a multiplicar por un 3 en el numerador. La idea es que tenga en la operación los mismos denominadores. Entonces, si hago el cálculo del múltiplo, pues va a resultar que en lugar de 9 medios,
lo que voy a tener es 6 en el denominador porque multipliqué por 3 y 27 en el numerador porque también multiplica por 3. Voy a separar esto un poco para que sea más visible y que no quede tan amontonado. Entonces, lo único que estoy haciendo es calcular al 2 lo multipliqué por 3 para que me dé 6 y al numerador también lo multiplico por el mismo número, o sea, lo multiplico por 3 y me da el 27. Ahí ya tengo los mismos denominadores que son sextos y la suma va a ser más rápida. Esto lo estoy haciendo escrito, pero se puede hacer mental. La idea es que lo hagan mental para que esto sea mucho más rápido, ¿no? Y aquí hacemos lo mismo. Como tenemos 25 tercios, lo voy a expresar en sextos. ¿Cómo le hago? Mantengo la resta y calculo múltiplos. Para que este 3 sea un 6, pues lo tengo que multiplicar por 2. Por lo mismo, este 25 lo multiplico por 2 y eso va a ser un múltiplo. Multiplico numerador y denominador por el mismo número. Eso implica que aquí tengo un 6 porque multipliqué por 2 y el 25 tengo ahora un 50 porque multipliqué por 2. Y ahora sí, con eso es más fácil la operación. Insisto, le estoy haciendo paso por paso, pero esto se puede hacer mental. Estoy todos los pasos para que sepan de dónde sale. Y obviamente dejando huella en el video para que posteriormente lo repitan varias veces si es que les falta entender un detalle, ¿no? Entonces, voy a utilizar el concepto de múltiplos, ya lo había dicho, y de una vez voy a utilizar la ley de la suma y la ley de la resta. ¿Por qué? Porque aquí los números tienen el mismo signo y aquí tiene un signo diferente. Debido a eso, el mínimo como un múltiplo va a ser el 6, el 12 más el 27 me da 39, y si a 39 le quito 50, me va a quedar un número negativo, donde ese número negativo es un menos, acuérdense que habíamos dicho que aquí daba 39, entonces 39 para 50 me da 11. La ley de la resta me dice que se queda el signo del mayor, por eso dejo el signo negativo, y van a ser menos 9, menos 11 sextos. Insisto, ¿por qué les pongo este ejercicio no tan convencional? Pues porque es indispensable que entiendan los conceptos y que no le tengan miedo a los números racionales o a cuando me quedan resultados negativos. No hay ningún problema, simplemente es entender lo que se debe de hacer. Ahora bien, ¿qué es lo que debo de hacer para llegar a la forma ordinaria? Lo que debo de hacer para llegar a la forma ordinaria es un concepto que se denomina simplificar la ecuación. ¿Qué es simplificar la ecuación? Recuerden que existe simplificar la fracción y simplificar la ecuación. Simplificar la ecuación es dividir miembro derecho y miembro izquierdo entre el mismo número. Por lo tanto, yo puedo dividir entre 2. ¿Por qué divido entre 2? Porque este 2 entre 2 me da 1. Eso fue simplificar la ecuación. Pero también puedo dividir entre 3. ¿Por qué existe la otra posibilidad del 3? Pues porque 3 entre 3 me da 1. Y también estoy simplificando la ecuación. Pero también puedo tomar la decisión de dividir entre el otro número que estoy viendo ahí. Y el otro número que estoy viendo ahí es el menos 11 sextos. Y también puedo hacer ese procedimiento que es simplificar la ecuación. Recuerden que es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Lo que va a ocurrir entonces es que si yo hago la división, este me va a dar 1. Entonces cualquiera de las tres simplificaciones está bien, pero esta es la adecuada porque la forma ordinaria de la hipérbola se busca que quede igualado a 1. Entonces fíjense cómo son el mismo concepto aplicado de diferente manera con el 2, con el menos 3 y con el menos 11 sexto, y yo debo de tomar la decisión entre cuál lo divido. No nada más es la regla, es entender el concepto y por qué hacerlo así, ¿no? El concepto unido del objetivo. Y entonces entenderé que este 2 es un número entero, que este menos 3 es un número entero y este es un número racional. Por lo tanto, lo que voy a hacer precisamente, además de simplificar la ecuación, es realizar la división de números racionales. Ya saben que no se llama ley del sándwich, es la división de números racionales, para lo cual al 2 le agrego un 1 como denominador, al 1 le agrego el 1 como denominador, y obviamente también debe de estar involucrada la ley de los signos, porque la división de dos signos iguales es positivo, de dos signos diferentes es negativo. Por lo cual, fíjense bien, el resultado es el producto de medios entre el producto de extremos. Por lo tanto, voy a hacer producto de medios
Perdón, producto de extremos. Producto de extremos. Producto de extremos. Si yo hago primeramente ese producto de extremos, para irlo haciendo parte por parte, aquí me va a quedar un 2. Bueno, perdón. Primero son leyes de los signos. Como aquí hay un signo negativo, resulta que aquí debo de comenzar con un negativo, por la ley de los signos primero. Luego tengo un 12. Un 12 que va a multiplicar al x menos 3 medios al cuadrado. Luego, este signo menos entre este signo menos, por ley de los signos, obtengo un signo positivo y el producto de extremos de este 3 con este 6 me va a generar un 18. Un 18 que multiplica a una y menos 5 tercios al cuadrado. Igual, si llego a la división de menos entre menos, me queda más, esa es la ley de los signos. Y luego el producto de los extremos es el 11 por el 6, que ya sabemos que 11 por 6 es 66. Ahora voy a hacer el producto de los medios. Lo estoy haciendo aparte para que vayan viendo de dónde está surgiendo, ¿no? Los medios son esos que estoy marcando ahí. Y esos medios solamente es el producto de los medios. Acuérdense que ya hice la ley de los signos. Entonces si hago el producto de los medios, entre el producto de los medios, resulta que aquí va a quedar entre 11, aquí va a quedar también entre 11 y aquí va a quedar entre 66. Porque el producto del 6 con ese me da 66, de 1 por 11 me da 11 y del otro 1 por el otro 11 también me da 11. Esa es la razón, ¿no? O sea, hay que ver la conceptualización para saber de dónde están saliendo todos los resultados. Y entonces, ya que tengo ese resultado, necesito entender que la forma ordinaria me menciona que es un x menos h al cuadrado sobre una a cuadrado sobre una b cuadrada. En cualquiera de los dos casos que sea a cuadrado o b cuadrada, fíjense cómo el coeficiente del paréntesis es 1. Y ahorita yo no tengo ese coeficiente, ese coeficiente debe de ser 1. Debido a esa situación, voy a volver a simplificar la fracción. Acuérdense, simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Entonces vuelvo a aplicar el concepto de simplificar la fracción. Simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Si yo voy a simplificar la fracción, entonces esta fracción yo la puedo dividir entre 12, porque es el del numerador, o la puedo dividir entre el 11. Las dos son posibles. Vuelvo a repetir, puedo dividir entre 12, que es el numerador, o puedo dividir entre 11, que es el denominador. Las dos se llaman simplificar la fracción. Pero el objetivo es, como les dije anteriormente, que aquí quede un coeficiente 1. Porque en la forma ordinaria, vuelvo a repetir, aquí tengo un x menos h al cuadrado entre a cuadrada o b cuadrada. En cualquiera de los dos casos aquí debe de haber 1. Por eso, la toma de decisiones para simplificar la fracción es que yo divida entre un 12 y entre un 12. Y hago lo mismo con el 18. Divido aquí entre un 18 para que me dé 1 y divido aquí entre un 18 para simplificar la fracción. Aquí no hay problema porque aquí 66 entre 66 es 1 y ya llegué al resultado. Por lo tanto, aquí me queda que esto es menos 12 que multiplica a x menos 3 medios al cuadrado dividido entre 11 doceavos más y menos 5 tercios al cuadrado dividido entre 11 18avos, igual con la unidad. Y si se dan cuenta, eso se ve un poco raro, pero no es más que números racionales. Este es un número racional, este es un número racional, este es un número racional y este es un número racional. Y como son números racionales, pues no hay tanto problema, solamente son números. Disculpen, aquí me equivoqué, este no es 12, aquí me da un 1. Disculpen. Y ya de ahí, ahora sí, díganme por favor, eso que está ahí, sé que es una hipérbola. ¿Cómo sé que es una hipérbola? Porque hay un signo negativo y un signo positivo. Por eso sé que es una hipérbola. Ahora bien, díganme si esa hipérbola es vertical o horizontal.
¿Es vertical? Número ¿Cómo 2. sabes que es vertical? Porque el signo positivo está sobre la Y. Ajá, porque el signo positivo está en la Y. Entonces esa hipérbola es vertical. ¿Eres la que no tienes número? No, soy la número 2. Ah, ok, eres la número 2. Gracias. Eres la número 2. Entonces le ponemos aquí a la número 2. Ok. Entonces, debido a eso sé que es vertical. También sé que el centro de la hipérbola, ¿dónde está? Es sobre 2, coma. ¿Qué, perdón? No te escuché. Sería menos 3 medios, coma menos 5 tercios. No. Ok, y acuérdense que el centro es el número que se le resta. Entonces, el único número que se le está restando es el 3 medios. O sea, el centro no es menos 3 medios, sino el número que le están restando es el 3 medios. Por eso les decía que lo asocian a un cambio de signo. Y con ordenador es lo mismo. No es el menos 5 tercios, sino es el número que se le resta. Y el número que se le está restando es el 5 tercios. Por eso piensen más bien en cambio de signo que... piensen más en operación inversa. Si aquí hay una resta, utilicen la suma que en lo que es tomar el número como va, ¿no? Y por último, el a cuadrada, recuerden que es el del número positivo. Por lo tanto, el a cuadrada es 11/18avos. Y aquí vienen más conceptos. Si ustedes realizan operación inversa, les va a quedar que la a es la raíz de 11 sobre la raíz de 18. Pero recuerden que el 18 se escribe como 9 por 2. Y si ustedes le calculan la raíz al 18, pueden obtener la raíz de 9 y la raíz de 2. Y eso se denomina racionalizar el radicando. Perdón, racionalizar el denominador. De donde entonces les va a dar por resultado que... espérenme, les va a dar de resultado que el parámetro a es la raíz de 11 entre 3 por la raíz de 2. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, el 18
se factoriza como 9 por 2, por propiedades de los exponentes, la raíz de 18 es la raíz de 9 por la raíz de 2, y como la raíz de 9 es exacta, por eso se deja el 3, por eso se calcula el 3, que es el número que multiplicado por 2 veces, multiplicado 2 veces por sí mismo me da el 9. Pero de ahí se van a dar cuenta que no puedo tener raíces en el denominador, por lo tanto hay que racionalizar el denominador, y eso es multiplicar por raíz de 2, y entonces eso les deja, metro A es raíz de 2 por raíz de 2, es multiplicar 2 veces por sí misma la raíz, o sea raíz de 2 al cuadrado, el cuadrado y la raíz son operaciones inversas, por lo tanto regresamos al número original que es el 2, y 2 por 3 me da 6. Y en el numerador aplico la propiedad de los exponentes, lo que indica que puedo multiplicar los radicandos y dejar solamente una raíz. Por eso les digo, aquí aplico muchos más conceptos que los que hago en un problema convencional. Pero insisto, ¿no? La idea es que sepan que nada más es aplicar conceptos sin aprenderse reglitas que surgen en la mayoría de los ejercicios convencionales, ¿no? Hago lo mismo con la b cuadrada. Recuerden que la b cuadrada es la que está asociada al signo negativo, y entonces b cuadrada es 11 doceavos. Por lo tanto, la b, por propiedades de los exponentes, es raíz de 11 entre raíz de 12. Ocurre lo mismo si racionalizo el radicando, me va a quedar que el 12 se escribe como un 4 por 3, aplicando propiedades. El 4 tiene raíz cuadrada exacta, por eso queda como un 2 raíz de 3. Entonces aquí me queda un raíz de 11 entre 2 raíz de 3. Y como no puede haber raíces en el denominador, entonces aquí tengo que multiplicar por el numerador y por el denominador la misma raíz que tengo, y aplicando conceptos se multiplica por sí mismo 2 veces. El cuadrado y la raíz son operaciones inversas, o sea que se regresa al número original que es el 3, y el 3 por el 2 pues me da un 6. Y por lo cual tengo que el parámetro b es un 6, y arriba multiplico los radicandos que me da un 33, dejando solamente la raíz, y ya tengo el parámetro a y el parámetro b. Entonces fíjense cómo el procedimiento, o sea la serie de pasos que tengo que hacer para llevar a la forma ordinaria, y de la forma ordinaria, como ustedes saben, se pueden obtener datos, o se puede sustituir valores para obtener la ecuación. De esa forma ordinaria puede ser muy simple, donde pudieran aplicar algunas reglitas que luego mencionan en la red, o tal cual debe de ser, aplicando todos los conceptos. Por eso les pido de favor que se aprendan los conceptos, porque con el uso de los conceptos podrán llegar a resolver cualquier ejercicio sin ningún problema, ¿no? Solamente acuérdense qué quiere decir, acuérdense cómo se utilizan, y no importa que sea hipérbola, circunferencia, elipse o parábola, de todas maneras los conceptos son los mismos. ¿Sale bien? Ok, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es graficar, pero graficar ya lo saben hacer porque eso fue lo que hice ayer. Entonces nada más hay que entender cómo llego a la forma ordinaria para obtener datos, y con los datos ya poder graficar. ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes? Va que va. Entonces, lo que